Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 13. Amén. ¿Lo tiene usted? Amén. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje. Yo quiero hacer hincapié en eso: pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos. ¿De dónde? De la presencia del Señor. Miren, pagando para alejarse de Dios Santo. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios. Yo creo que usted ha oído la palabra, muchas veces le han contado, yo creo que hasta de niño, ¿verdad? ¿Quién era Jonás? Sí, amén. ¿Sí? ¿Hay alguien que no sepa quién es Jonás? ¿Levante su mano? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos saben? Amén. El que se lo comió la ballena, dice, ¿verdad? Pues la Biblia no dice que era una ballena, sino que era un pez muy grande, ¿verdad? O en unas versiones dice un monstruo marino. Pero del que se lo comió, se lo comió. Bueno, cuando el Señor dice que vino a Jonás, ¿palabra de quién? Del Señor, ¿verdad? De Dios, de Jehová. Es decir, que Jonás, siendo profeta, él veía visiones y él hablaba con Dios y él escuchaba literalmente la boca de Dios, ¿correcto? Y entonces Dios le dio una orden. No le pidió un favor, sino era una orden, pues él era su ministro, su profeta, y él era encargado de ser boca del Señor. Y le dijo: ve, levántate. ¿Cómo estaría Jonás? Acostado, sentado, amén. ¿Y qué le dijo? Levántate y ve a Nínive. ¿Qué era Nínive? Nínive, hermano, lo puede ver en Génesis 10, fue fundada por Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Nieto de Cam, hijo del primogénito de Cam, que es Cus. Nimrod formó Babilonia, pero también Nínive, y ahí, hermano, vivieron los asirios, y los asirios eran un pueblo enemigo de Dios. Amén. Había más de 120,000 personas. Imagínense toda la gente que vive en Fullerton, había más gente que ella. Eran 7.5 kilómetros cuadrados la ciudad, y había una muralla de 12 kilómetros alrededor de ella. Es decir, había mucha gente, 120,000 personas. Amén. ¿Será que Dios los quería destruir? No. Dios no los quería destruir, porque si Dios los quisiera matar, simplemente los mata. Pero Dios es un Dios grande en misericordia, y les quiso dar una advertencia, porque la maldad ya había subido hasta el Señor y el Señor los iba a destruir. Por eso le dijo: levántate y ve a Nínive, porque predica en contra de ella. O sea, lo que iba a llevar no era una palabra de fortaleza, sino una palabra de juicio, pero era la última advertencia que Dios daba a Nínive. Amén. Y escogió, hermano, para esa misión a un profeta llamado Jonás. Pudo haber escogido a otro, pero supongo que Jonás tenía cosas maravillosas en su corazón. Amén. Y decidió mandar ¿a quién? A Jonás. Pero Jonás usurpó el lugar de Dios. Se puso en lugar de Dios como juez. Y Jonás juzgó a Nínive y la declaró no justa, no digna de ser salvada, no digna de ser advertida. Jonás la declaró culpable y quería que la ciudad fuera destruida. Juzgó a Dios. Ahí puede ver en Jonás 4:2 que dice: es que yo sé que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Es decir, que él sabía que lo podía perdonar, y Jonás no quería que Dios perdonara. Así hay hermanos que no quieren que su hermano sea perdonado. Santo Padre. Gloria a Dios. Amén. Pero
¿Se da cuenta en qué lugar se puso Jonás? Jonás juzgó a Dios y juzgó las órdenes de Dios y decidió no obedecer a Dios. Recuerde que usted y yo tenemos libre albedrío, es decir, libertad para decidir. Pero cuando ya tomamos esa libertad, hermano, para decidir en contra de una orden directa de parte de Dios, ya no hay esa libertad, ya se llama rebelión. Ya se llama desobediencia. Y en la palabra de Dios, hermano, eso inició desde el cielo, donde los ángeles del cielo eran obedientes, pero se rebelaron delante de Dios. Eso pasó también en Génesis 1, hermano, Génesis 2, perdón, con Adán y Eva. Solamente les dio una orden y la desobedecieron y se rebelaron en contra de Dios. Juzgaron, hermano, lo que la serpiente le dijo y lo que Dios había dicho. Porque Dios había dicho, el día que comas de ese árbol ciertamente. Pero la serpiente dijo, eso no es cierto. Entonces la serpiente dijo que Dios era mentiroso. ¿Se dan cuenta? Y Eva y Adán consideraron que así era. Juzgaron a Dios. Juzgaron su orden y consideraron que no era así y tomaron su propia decisión. ¿Se dan cuenta, hermano? Que aquel que quiere ser desobediente a Dios o rebelde delante de Dios se pone a juzgar inclusive a Dios. Amén. O echarle la culpa a Dios. Amén. Primera de Samuel 15:22 dice: ¿acaso se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es el mejor de los sacrificios. Si usted quiere agradar a Dios lo que más le agrada es que usted y yo le obedezcamos, ¿correcto? Cuando uno de nosotros es desobediente delante de Dios, ¿se pondrá el Señor contento? El prestar atención es mejor que los sacrificios, que la grosura de los carneros, porque la rebelión contra Dios, es decir, ya ir en contra de Él, es como pecado de adivinación. Es decir, el que se rebela es como si estuviera echando cartas, hermano, a los brujos. La desobediencia es como iniquidad e idolatría. El que desobedece a Dios, hermano, es como si estuviera adorando ídolos. Sí es, amén. Amén. Y mire lo que ocasiona: por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor también te ha desechado para que no seas rey. Eso lo dijeron a Saúl. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes, y si nosotros somos rebeldes delante de Dios, y si nosotros somos desobedientes delante de Dios, ¿será que podemos perder la corona? Sí es, amén. Entonces, para que prestemos atención. Pero volvamos a Jonás. La orden fue directa, ¿cierto? Levántate y ve a Nínive. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Levantarse e ir a Nínive. Pero como le digo, ya había, hermano, él tomado la decisión. Y a un hermano me estaba contando esto y se me hizo curioso y por eso lo traigo también. Nunca le ha pasado que dice, no, si yo voy a ir a hacer esto, y si Dios quiere, se va a dar. ¿Verdad? Si no es de Dios, la puerta se va a cerrar. ¿Cierto? Sí. Y a veces ponemos, hermano, esa libertad permisiva que Dios nos da para accionar, aún sabiendo que no es la voluntad de Dios. Es decir, vamos a poner a Jonás. Jonás dijo, yo voy a comprar un boleto y si me lo venden, es de Dios. Me voy a subir al barco y si me dejan subir, es que es de Dios, ¿verdad? El Señor me dijo que vayan a ir, pero yo voy a la Jope. Y si voy a Jope, eso es de Dios. Y a veces así hacemos, hermano. Elimelech y Noemí, la suegra de Ruth, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Vino hambre en Betejelem o Belén, que es la casa del pan. ¿Por qué se llama la casa del pan? Porque si algo había era. Pero dice la palabra de Dios que llegó hambre a Belén y ellos tomaron la decisión de irse a Moab. Y Moab era una tierra maldita. Amén. Pero él debe haber
dicho, bueno, vamos a vender las cosas y vamos a rentar la casa y nos vamos a ir a comprar casa a Moab. Si compramos casa es de Dios. Si nos prestan los camellos es de Dios. Si se renta la casa es de Dios. Y ahí están tomando la decisión, ¿verdad? Ya cuando llegan allá, hermano, se murieron los 2 hijos de Noemí. Se murió el papá también. Se quedó Noemí sola. ¿Y qué dijo Noemí? No me llames risueña, porque eso es lo que significa Noemí. Llámame Mara, amargada, porque Jehová me ha amargado. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. ¿Y acaso Dios la mandó, pues? ¿Y saben por qué regresó Noemí a Belén? No regresó porque ella no tenía más familia, porque ella estaba ruda y orfa. Regresó porque en Belén ya había pan. Entonces, como decimos en México, siempre correteando la chuleta, ¿no? ¿Se da cuenta? Y yo le pregunto a usted, ¿será que era voluntad de Dios que Elimelech y su esposa se fueron a Moab? No. ¿Será que era voluntad de Dios que Jonás se subiera al barco? Pero aún así, se subió. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos equivocado de esa manera? Le quiero contar, si usted me da tiempo y se lo cuento. ¿Sí? ¿Me da tiempo? Hace años estuvimos trabajando en un banco de alimentos, como 3 años, hermano. No le quiero hacer el grande la historia, pero nos quedamos sin carro, ¿ah? Y nomás tenemos el carrito rojo de mi esposa. Sí, me dejó a pie 3 años, 2 o 3 años. Pero unos egipcios nos regalaron un carrito así, echado a perder, hermano, un Mustang, regalado. Y bueno. Y cuando lo regaló, el Señor me recordó que dijo, los egipcios te darán oro y plata. Pues ahí nos dio los egipcios. Y ese carrito lo fuimos a dar a cambio de un carro para agarrar los créditos. Y cuando yo llegué, hermano, queríamos una camioneta para el banco de alimentos, ¿cierto? Necesitábamos una camioneta. Pero cuando llegué, había un carro así, un trailer 300, asientos de piel, quemacocos, tablero de madera hermoso, hermano. Y una camioneta Ford 150 estándar, sin estéreo, hermano, ahí toda mi vida. Entonces yo vi la camioneta y el carro. ¿A qué iba yo? Por una camioneta. ¿Pero qué se fijaron mis ojos? Pero le digo que a mí me pasó. Yo dije, mira, Señor, mira qué bonito carro. Y decía, especial del manager. Y qué buen precio. Y me dijo, Señor, escoge la camioneta. Y yo le di la vuelta a la camioneta. No, pues sí me sirve, ¿no? Él no tiene ni radio. Y es estándar. Ya tiene 2 o 3 golpes. Ya estaba aguantando unos años, pero... Y me voy a volver al carro otra vez. Ah, pero el carro. Señor, pero mira el carro. Segunda vez, escoge la camioneta. Y vuelvo otra vez a la camioneta. Y llega el vendedor. Dice, ¿cómo ve? Y luego es que estoy entre el carro y la camioneta. ¿Le conviene la camioneta? Dije, este no me quiere vender el carro, dije yo. Y veo la camioneta, hermano, dije, no, sí. Y le vuelvo a preguntar, Señor, claro, en mi mente, Señor, está buena la camioneta, pero yo quiero el carro, Señor. Ya no me contestó nada. Y entonces yo usé esta frase que yo creo que la ha usado usted. El que calla otorga, dije. Entonces dije, yo me llevo el carro. Amén. ¿Y qué cree que pasó? Me llevé el carro. Viera cómo ese carro me hizo orar, hermano. Lo tuve como 2 o 3 años. Siempre que antes de encenderlo oraba por él. Porque no encendía. Muy bonito. Pero muy malo. Luego para ponerle la pila, hermano, había que quitar la llanta del lado derecho. Porque la batería salía por ese lado. Yo no sabía. Entonces cuando había que quitarle la batería para irla a cargar, había que quitar la llanta. Y a veces hasta iba yo al discipulado y se me paraba en un alto. Y una vez ahí a las 10 de la noche, hermano, y dice, Señor, pero vengo de enseñar la palabra. Padre, por favor, ¿cómo me vas a dejar tirado aquí en Anaheim? Me van a robar. No me lo dijo, pero te dije que escogieras la camioneta. Mira, hermano, no es broma. Pregúntale al hermano,
salíamos los hermanos a orar por el carro. Pregúntele, para que arrancara. Ya que una vez arrancaba y ya llegó a la casa ya. Pero si un carro me ha hecho orar, es ese carro. Y a mí se me quedó bien prendida esa enseñanza, porque fue enseñanza de Dios. Te dije en la camioneta, pero el marito dijo, ¿el carro? Dije, si me lo dan es del Señor. Y me lo dieron, pero ¿era del Señor? No. Amén. Entonces no siempre es del Señor, no se deje guiar así. Yo le voy a hablar a esa lagartona, a esa loba. Y si me dice que sí, es del Señor. El Señor la va a hacer sierva de Dios, me voy a casar con ella. Los ojos le va a sacar, hermano. Si no, pregúntele a Sansón. Amén. Tenga cuidado. Bueno, veamos el caso de Jonás. Dios le dio la orden que fuera a Nínive, pero Jonás decidió ir a Tarsis. Amén. Y pagó un boleto. ¿Cómo es posible que un ministro, que un hijo de Dios, que una persona que Dios le ha dado una delegación, un poder, una autoridad, un mensaje, una orden directa, gaste su dinero en las cosas que desagradan a Dios? Dios lo mandó a una comisión y dijo, Jonás, yo me voy de turista. Porque él no iba de marinero, él iba de turista, hermano, a darse una vuelta para huir de la presencia de Dios, igual que Adán. ¿Y acaso se puede huir de la presencia de Dios? No. Pero él creyó que sí. Cuando ya iba en el barco, hermano, ustedes saben, dice la palabra de Dios, que Dios mandó una tormenta, que casi el barco se despedazaba. Y si usted lee la palabra en primera parte, dice que Jonás había descendido en la parte baja del barco y estaba dormido, y dormido profundamente. Es decir, el Señor le dijo, levántate, y Jonás descendió a Jope, tomó barco para Tarsis y descendió. Es decir, y Jonás iba más para abajo, más para abajo. Amén. Cuando a veces, hermanos, si vemos la mente de Jonás, ¿a dónde iba? ¿A Tarsis? ¿De qué iba? De turista, hermano, a descansar, a alejarse del ministerio, a alejarse del servicio, del privilegio. Ya ve que a veces no son agradecidos los pastores. Aquí no pasa, ¿va? Amén. Pero lo que Jonás no sabía, que Jonás iba hacia una tormenta. A veces uno tiene planes, no, yo voy a ir a Tarsis y me voy a acostar en la playa y me voy a echar ahí mi piñita y hay un juguito de naranja y cosas, viendo los tiburones navegar. No, él iba a una tormenta. Lo que Jonás no sabía, que él iba a su muerte. Porque todo aquel que se aleja de la presencia de Dios no va a la vida. Todo aquel que se opone a la voluntad de Dios no va a la vida, va a su muerte. Y eso es importante que lo entendamos, porque el diablo nos va a querer alejar de la presencia de Dios muchas veces. Y le va a decir, mira, vete a Tarsis, ahí te voy a dar el ticket para que te vayas en boleto de primera clase, porque Jonás tenía dinero, hermano, compró su boleto, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Quién quiere ir para Tarsis, hermano? Levante la mano. ¿Ya no? Santo Padre. Amén. Bueno, entonces Jonás, hermano, decidió, primera decisión de Jonás, ¿era buena o era mala? Mala. Él tenía la libertad de escoger y él escogió no obedecer a Dios. A pesar de haber escuchado la voz de Dios, él dijo, no, es más importante lo que Jonás dice. Dios ha dicho que les advierte, no, hay que los avise su abuelita, yo me voy. ¿Ah? Y ya yendo, hermano, dice la palabra Jonás 1:4, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Miren, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, arrojaron al mar la carga para aligerarlo. Pero Jonás, ¿dónde estaba?
en la bodega del barco, acostado y dormía profundamente. Mire, hermano, el que se aleja de la presencia de Dios no se da cuenta del peligro donde está. No se da cuenta que hay un gran peligro. Los marineros, que eran paganos porque adoraban a sus dioses, estaban orando. Imagínense el pagano orando y el que tenía el Dios verdadero durmiendo. Santo. ¿Cómo puede ser eso posible? Dice que arrojaron la carga y clamaban cada uno a su Dios. Es decir, clamaban y arrojaban la carga. Es decir, oración y acción, hermano. Amén. Amén. ¿Y el siervo? Dormido. El capitán se le acercó, 1:6 de Jonás. ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Mira, hermano, que un pagano le diga a un cristiano que ore. Como a mí que me veo a decir que vendía los carros, ¿no? Que conviene la camioneta. Amén. ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Es decir, de alguna manera conocían que Dios podía salvarlos, ¿es cierto? Amén. Pero el mar, hermano, no se calmaba y echaron suertes. Fíjense, yo encontré este versículo hoy, no lo conocía. ¿Ha comprado alguna vez billete de lotería, hermano? Sí. De la loto, ¿ah? Dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Es decir, que usted puede comprar, pero Dios decide si sí o si no. Amén. Echaron suerte para Matías, ¿cierto? Sí es. ¿Para quién cubría a Judas y cayó sobre Matías? ¿Quién decidió? Dios. Echaron las suertes para ver quién había robado, metido anatema y cayó Acán, ¿se acuerdan? Echaron las suertes para ver quién era, que iba a ser el primer rey de Israel, cayó sobre Saúl, ¿se recuerda? Pero ya Dios lo había escogido, solamente estaba confirmando. Es decir, se echan suertes, pero es el Señor el que decide, ¿correcto? Amén. 1:7 de Jonás, cada uno dijo a su compañero, venid y echemos suerte para saber a causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Yo le pregunto a la altura del mensaje, ¿quién les dijo entonces que era el culpable? Dios. Es decir, que Dios da iluminación aún a los paganos. Sí es. Amén. Y a veces los usa para corregir a los cristianos, hermano. Que dicen, ¿no que eras cristiano, pues? Como si al cristiano se le olvidara que es cristiano, ¿eh? Sí es. Amén. Santo. Pero a usted no le pasa, ¿ah? Padre, que silencio total. Cayó sobre Jonás, entonces 1:8 de Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Se le hicieron 5 preguntas a Jonás, pero Jonás solo respondió 3. Soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y los hombres, dice 1:10, se atemorizaron de gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él se los había dicho. Es decir, imagínense que digo, no, yo soy profeta del Dios de los cielos, soy hebreo y vengo huyendo de él. Ah, no, pues eres tú. ¿Se da cuenta, hermano? Sí es. Amén. Dice que les dio temor. Miren, déjenme, para no decirlo una cosa por otra, es que qué bonita es la palabra. Entonces dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Le pregunto a usted, ¿Jonás sabía por qué había venido esa situación? Sí, amén. ¿Sabía que era porque estaba huyendo de Dios?
¿Sabía que era porque estaba, hermano, desobedeciendo al Señor? ¿Sí o no? Sí, amén. Sí sabía. Tomó la primera mala decisión de levantarse en contra de la voluntad de Dios, de huir de la presencia del Señor, de desobedecer al Señor, ¿cierto? La segunda mala decisión es que dicen, tómame y láncenme al mar. ¿Qué iba a pasar con Jonás si lo lanzan al mar? Se iba a morir, ¿cierto? ¿Por qué Jonás no pidió perdón a Dios? El corazón de Jonás era un corazón rebelde, que prefería morir antes que obedecer al Señor. Es decir, Jonás ya se había encaprichado de que se hicieran las cosas como Jonás decía, no como Dios dijera. Y a veces pudiera pasar, hermano, no es que el pastor dice, pero yo digo. Les pasa a las amas de casa, mi esposo dice, pero yo digo. ¿Ah? Cuando sabe que el Señor puso cabeza en su casa. Entonces cuando la mujer se insubordina delante de su esposo, delante de Dios está insubordinado. Santo. Y también el hombre cuando se insubordina, ¿delante de quién se insubordina? Delante de Dios. Sí es. Porque la mujer me dice, es que mi marido es injusto. ¿Y los hombres qué podemos decir? ¿Es que Dios es injusto? No. Santo Padre, ¿verdad? Claro, si el hombre es injusto, le va a pasar como a Nabal, ¿verdad? Le va a dar una embolia. Porque a Nabal le dio una embolia, hermano. 10 días se quedó tieso ahí. Después murió. ¿Quién lo mató? El Señor. No quiso cambiar, entonces el Señor se lo quitó. Amén. Amén. Estamos en 1:12. Tomadme y lanzarme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que es por mi causa. Perdona la expresión, pero ignorante Jonás no era. Sí es, amén. Lo que era rebelde. Y yo me pregunto, porque yo soy bien preguntón, y me preguntaba a mí mismo, no a la señora, ¿por qué Dios escogería a alguien con un corazón rebelde? ¿Por qué no escogió a alguien obediente? Así como usted. O como yo, ¿eh? ¿No? Como usted. ¿Por qué escogería a Dios a alguien con esas características? ¿Sería porque Dios ya sabía que había rebelión ahí? Sí, amén. Y quería trabajar con él. Sí es. Entonces yo me pregunto, yo le digo como pregunto, ¿por qué no escogería a Dios a usted? ¿Qué áreas traerá a usted que Dios quiere trabajar en usted? Porque dice, no, hermano, es que a mí me hicieron paso porque mire qué hermoso soy, ¿cómo no me iban a escoger a mí? Hay gente así, ¿va? Y una vez yo escuché esto, ¿va? Es que Dios hace la obra con nosotros. Y alguien se levantó con mucho más sabiduría por ahí. No, mijo, Dios hace la obra a pesar de nosotros. Sí es. Porque ni usted ni yo somos perfectos, pero perfecto es Dios, que su gracia y su misericordia, a pesar de cómo somos, Dios nos usa. Ese es el Señor. Había un hermano que decía, que le dijo al Señor, Señor, ponte en mi lugar, yo no te veo ni te conozco, y a pesar de todo te creo. Y el Señor le contestó, bueno, ahora ponte tú en mi lugar, yo sí te conozco. Yo sí te conozco, y a pesar de eso, confío en ti. O sea que no era digno de confiar. Santo, ¿verdad? Cualquier parecido es la pura verdad. Amén. La grandeza es del Señor siempre, mi hermano. A mí me sorprende que después de que los hombres paganos conocían, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? Si usted fuera de los marineros que está a punto de morir y usted ya sabe que es por causa de eso y que el Dios de los cielos quiere que lo lancen al mar, ¿qué haría usted? Pues yo lo hago paquetito, ¿no? A los tiburones, vámonos.
¿verdad? Creo yo. Pero ahora yo soy cristiano y ahora ya hay bondad en mí, ¿verdad? Pero fíjese que sorprende, lea usted. Los marineros no lo quisieron tirar. Entonces decía yo, ¿cómo es posible que los marineros tenían misericordia por Jonás? Y empezaron a remar, dice, a tratar de subsistir, a tratar de llegar a tierra firme. No solo querían llegar a tierra firme, ya no querían atarse. Pero Dios no se los permitió. A veces, hermano, cuando Dios está tratando con alguien y uno mete la mano, ¿qué cree que le va a pasar? Le van a dar su manazo. Porque no somos más misericordiosos que Dios. Siempre es bueno ayudar a alguien, ¿verdad? Pero cuando esa persona, Dios la está trabajando, la está procesando, hermano, no metas su mano porque le van a dar su... Así es, amén. Estate quieto. Mejor ore por él, ¿verdad? Amén. Amén. No pudieron y se dieron cuenta que si seguían, hermano, tratando de salvar a Jonás, también ellos iban a morir, ¿correcto? Dice, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces, miren nomás, 1:14, ¿está conmigo? Amén. Invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, Señor, hermanos paganos clamando a Dios. Gloria a Dios. Se convirtieron. Te rogamos, Señor, no permitas que perezcamos por causa de la vida de este hombre. No ponga su sangre sobre nosotros. No ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como a ti te ha placido. Amén. Después, hermano, tomaron a Jonás, estoy en 1:15, y lo lanzaron al mar, ¿correcto? Amén. Y el mar cesó su furia. ¿Cierto? Dice aquí, 1:16, ¿está conmigo? Amén. Aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Yo le vuelvo a preguntar, ¿se habrán convertido? Sí, amén. Santo, ¿ah? Ofrecieron sacrificios a Jehová y le hicieron juramentos y votos, hermano. Los paganos, sus dioses no pudieron salvarlo, pero había un Dios verdadero, hermano, que podía salvar a aquel que clama a él. Dice, hermano, qué maravilla del Señor, ¿verdad? En cambio, Jonás no se quiso arrepentir. Y, hermano, por amor de Dios, como dijo alguien, que alguien me explique. El pagano viendo el problema, hermano, y clamando a sus dioses, y vieron que sus dioses no tienen el poder para salvarlo. Tenían miedo de entregar la vida de Jonás al mar. Y le rogaron al Señor, le clamaron. Y Jonás, con el corazón endurecido, cuando lo tomaron, no estaban jugando con él, sabían que lo iban a lanzar. Jonás no estaba esperando a ver qué me va a pasar. Él sabía que si lo lanzaban iba a morir. Si en el barco iba a morir, en el mar más fácil. No se arrepintió. ¿Cómo es posible, hermano, que alguien tenga el corazón tan rebelde y con tanta desobediencia que a pesar de estar en el umbral de la muerte no quiere reconocer a Dios? O no quiere reconocer sus pecados, o no quiere, hermano, pedir perdón. Ve al ladrón de la cruz, uno sí se arrepintió y el otro. ¿Cuántas personas en la agonía, hermano, no se arrepienten? A pesar de que Dios aún ahí les está dando una oportunidad. Ahí Dios no les habló a los paganos. Oyeron la voz de un profeta rebelde. Wow. Y pudieron discernir que a pesar de que ese profeta era rebelde, estaba diciendo la verdad, aún en contra de su vida. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Amén. Jonás no se quiso arrepentir, hermano. Su corazón rebelde nunca hubiera podido pedir perdón. Sí, amén. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Jonás 1:17. El Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás.
Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Me da 10 minutos más para terminar? Dale, pastor. ¿Usted me da 10 minutos más, hermano? ¿Sí? Ya son 20, ¿ok? Vamos. 2:1 de Jonás. Son 10 versículos, bien rápido, nos echamos. Jonás murió. Ahorita vamos a ver. Se imagina 3 días. Imaginemos que era una ballena gigante, ¿verdad? 3 días. ¿De dónde iba a respirar Jonás? Pero vamos a ver lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces ya Jonás tomó una decisión. Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. 2:1. ¿Dónde estaba Jonás? En el vientre del pez. Y no pudo orar en el barco. Sí. No pudo orar antes de subirse al barco. ¿Por qué tuvo que orar hasta que ya se lo había tragado la ballena? Hermano, ¿por qué nos cuesta trabajo orar cuando estamos en paz? ¿Por qué tenemos que orar cuando viene la enfermedad, cuando viene una necesidad? ¿Seremos de corazón tan duro como Jonás? Sí. ¿O solo a Jonás le pasa? Sí somos. Jonás 2:2. En el 2:1 dice, estaba en el vientre de pez, ¿cierto? Jonás 2:2 dice, en mi angustia clamé a Jehová y él me respondió. La Biblia de las Américas dice, desde el seno del Seol. Algunas otras Biblias le pusieron desde el vientre del pez. No es correcto. La etimología dice que es desde el Seol. Y la King James dice desde el vientre del infierno. La Dios habla hoy desde las profundidades de la muerte. La Biblia del oso dice desde el vientre del infierno. Varias Biblias dicen eso mismo. La versión moderna dice desde lo más hondo del infierno. ¿Quién estaba en el vientre del pez? El cuerpo. De Jonás. ¿Y el alma? ¿Dónde estaría? En el infierno, Seol. Miren nomás la misericordia de Dios, hermano. Wow. ¿Qué digo? Prefiero morir antes que obedecer al Señor, ¿sí o no? Pues concedido, dijo el Señor. Wow. Muerto estás. ¿Cuánto tiempo tardó Jonás? 3 días y 3 noches. 3 días en el infierno, no se le hace mucho. Mire, hermano, si cuando yo voy al dentista y ya, perdóname, Señor, todo lo que he hecho. No necesito más de mucho. Yo soy facilito, hermano. Yo me quiebro fácilmente delante del Señor. Conviene, ¿verdad? Sí, amén. Yo soy vaso frágil. Mi esposa es más frágil, ¿verdad? Pero yo soy vaso frágil. Si usted se siente así como olla de acero, pues ahí que le den sus... Yo no, yo rápido. Sí, y el Señor me conoce, ¿no? No necesita mucho conmigo. Amén. Es que dicen que el entendido a señas, el necio a palos. Y a mí los palos no me gustan mucho. Fíjense lo que dice Jonás 2:3. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares. La corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. He sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia su santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. ¿Estaba el cuerpo ahí? ¿O está hablando su alma? Su alma. La tierra cerró con sus cerrojos, puso cerco sobre mí, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Hasta ahí. Y mi oración llegó hasta tu santo templo. Levante la mano el que quiera tener la oración de Jonás, hermano. ¿Y por qué cuando decimos, hermano, sábado de oración, no vienen? No, yo quiero orar desde el vientre del pez, hermano. Santo. Mejor no, ¿ah? ¿Por qué tuvo que Jonás ser quebrantado? Este es el límite. El corazón era muy duro. Amén.
2:8 de Jonás, ya voy terminando, iba yo rápido. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. 2:9, le hago conmigo. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Eso se llama fe, hermano. Porque ¿dónde estaba Jonás? En el infierno. Y él tenía fe de que el Señor lo iba a rescatar y de que todo iba a presentar sacrificios. Es decir, Jonás estaba llamando las cosas que no son como que fueran. Jonás ahora se acordaba de orar. Pero me sorprende más lo que dice. Yo aquí se lo puse con letra mayúscula y negrita, es decir, recalcado. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. ¿No le ha dicho usted al Señor, si me equivoco me corrige, Señor, yo soy tuyo? Sí, amén. ¿No le ha dicho usted, Señor, haz conmigo como quieras? Sí, sí, amén. Yo se lo he dicho varias veces, pero cuando ya me empieza a doler, digo, ey, me está doliendo, Señor. Llévatela suavecito. Pero Dios va a hacer su santa voluntad. Amén. Cuando el Señor lo llamó a usted y usted aceptó el privilegio, usted hizo un pacto con Dios de servirle. ¿Por qué? Porque yo no digo que solamente en esta iglesia. Si usted ya traía llamamientos de otro lado, si usted ya traía privilegios de otro lado, su privilegio va con usted. Porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Me caía gordo el pastor y yo los enterré. ¿Será excusa? Es que la hermana me caía gorda y yo no. Mejor me fui de la iglesia. Santo Padre. Amén. El privilegio va con usted. El llamamiento va con usted. Alguna vez llegué a pensar, Señor, si quieres yo me voy de la iglesia y manda a otro, Padre, yo me voy a otra iglesia, eso sí ya no te voy a servir, voy a estar sentadito, voy a diezmar todos los domingos, me voy a portar bonito, no voy a andar en el mundo. Pero el Espíritu Santo me dijo, tú vas a predicar la palabra de Dios. Tú decides en la cárcel, en el hospital, en México o en Anaheim. Mira, hermano, yo todavía le hice así. Qué bonito es Anaheim. Porque hay un compromiso con el Señor. Amén. ¿A poco no está bonito Anaheim? Sí, es bonito. ¿O estará mejor el techo del hospital? No. O ahí está rodeado ahí en la cárcel de Santana. Ay, en Santana todavía está bonito, les da jugo de naranja, ¿verdad? Allá en Tijuana no creo que les dé juguito de naranja. Está feo. El pueblito, ¿ah? Nomás sé que allí le dice, ¿verdad? Ahí es feo. Pero Jonás ya en el fondo del infierno, lo que prometí, te pagaré. Así es, alabanza. Las salvaciones del Señor. Si usted fuera Dios, ¿qué hubiera hecho, hermano? No se oye nada. No sé. Sea sincero. No me conteste, nomás piénselo usted. ¿Se da cuenta qué tan grande amor tiene Dios? ¿Cuán grande es su misericordia para con nosotros? Así es, amén. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado delante de Dios cuando sabemos que tenemos que hacer algo o esto o aquello y le decimos, ahí voy, ahorita llego? Y a pesar de eso, Dios nos ayuda. ¿Cuántas veces nos hemos enfermado por causa de nuestra desobediencia y ya en la enfermedad nosotros clamamos al Señor y el Señor nos oye y el Señor nos sana? Amén. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Con una persona como Jonás, o como una persona como yo, o como una persona como usted. Amén. Le pregunto yo, ¿era Jonás obediente? No.
¿quién mandó al pez que se lo comiera? Jehová. Es decir, que ese pez tenía ministerio, ¿ah? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Qué le dijo Dios al pez? Vas y te tragas a Jonás. Y no lo sacas de ahí, por ningún lado. Y el pez que dijo, amén, Señor, a sus órdenes. Sí. ¿Sí o no? Sí. Más obediente un animal. Perdóneme, mi rey. Más obediente una bestia. Y los que tenemos sabiduría, a veces nos comportamos peor. Y entonces Dios le dio la orden al pez de que lo vomitara. Y el pez que dijo, no, ya está en mi pancita, yo de aquí ya no lo suelto. Lo dado, dado, lo caído, caído. Fue a escupirlo. Ahora imagínense, o sea, es que yo soy imaginativo, no sé usted. Para que una ballena se acerque hasta la orilla de la tierra, está difícil, hermano. Sí, amén. O lo habrá escupido así. ¡Fu! ¿Cómo le hizo, ah? Como un chicle. Sí, así. Si lo hace así se muere, ¿va? O sea, yo trato de entender cómo la ballena se acercó hasta la orilla para escupirlo. ¿Cómo es posible que las criaturas sean más obedientes que nosotros? Sí es. A pesar de que Dios nos ha dado un llamamiento, nos ha dado un privilegio. ¿Cómo es posible que nos pongamos en un lugar que no nos corresponde? Nos ponemos a juzgar a Dios o las órdenes de Dios y decidimos no obedecer al que es digno de gloria. ¿Cómo podemos ser tan duros de cabecita para decirle al Señor no? ¿Será que necesitamos un proceso como Jonás? ¿O será que mejor por las buenas? Hermana Mari, ¿me ayuda con la música? Todavía me quedan 2 minutos, pero te lo voy a dejar barata, pues. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Dice la palabra de Dios que a precio de caro hemos sido comprados. Amén. Eso quiere decir que usted le pertenece a Dios, que yo le pertenezco a Dios. Ahora, ¿nos compró Dios para que seamos rebeldes delante de Él? ¿Cómo es usted, amado? No me conteste, solo es para que usted lo medite. ¿Eh? ¿Es obediente al Señor? ¿O tiene que hacer el Señor lo que usted quiere? No. ¿Va a juzgar usted a Dios y lo que Dios ha dicho? ¿O necesita un proceso como Jonás? Jonás pudo haber obedecido. Jonás pudo haber orado antes de ser tirado del barco. Pero Jonás prefirió morir antes que obedecer a Dios. El fruto que más agrada a Dios, se lo leí ya, el obedecer es el mejor sacrificio que puedes dar a Dios. El prestar atención a su palabra es mejor que la grosura de los carneros. Pero la rebelión es lo que más desagrada a Dios. Es como el pecado de adivinación. La desobediencia es como la iniquidad y como la idolatría. Y Dios se lo dijo a Saúl, pero escúchelo para nosotros: por cuanto has desechado la palabra de Dios. Jonás la había desechado. Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios creó a Luzbel perfecto. Tamboriles hubo en el día de su creación. Era querubín. Y él decidió revelarse a Dios. Adán, Dios le hizo una mujer perfecta. Lo puso en un paraíso. Solo tenía que obedecer una sola cosa. Y Adán decidió escuchar la voz de la serpiente en lugar de escuchar la voz de Dios. Ahora el Señor nos dice: obedecer.
Porque la palabra de Dios dice que Dios no se agrada de la muerte de nadie. Arrepentíos y vivid. Si has sido desobediente, hermano o hermana, en algún momento de tu vida, yo creo que todos lo hemos sido. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? Padre, perdóname por todas las veces que me has mandado que haga algo y yo no lo he hecho, Señor. Por todas las veces que tal vez he hecho mi voluntad antes que la tuya, Señor. Dígaselo. Perdóname, Señor, si he endurecido mi corazón y me he llenado de rebelión y no he doblegado mi corazón. El Señor me está poniendo que te diga esto: hijo mío, hija mía, entrégame tu corazón. En el caso de Jonás, él prefería morir antes que rendir su corazón. Hoy el Señor nos está enseñando que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor y que no nos ha matado, porque grande es su bondad, hermano. Todas las veces que hemos desobedecido, Dios ha sido paciente con usted. Dios pudo haber matado a Jonás desde antes que subiera al barco, pero Dios decidió darle oportunidad. Mandó la tormenta, le pudo haber mandado un paro cardíaco, pero no, mandó la tormenta, esperando que el corazón de Jonás se quebrantara y se humillara. Jonás reconoció que él era la culpa y que por su culpa otros inocentes iban a morir. Cuando desobedecemos a Dios, a veces arrastramos a gente de nuestro alrededor, gente que no tiene nada que ver, hermano. A veces son nuestros hijos, a veces nuestra esposa, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros parientes, hermanos, que son arrastrados a través de nuestra propia desobediencia. Pero hoy el Señor nos dice: arrepiéntete y vuélvete al Señor. ¿Cuántas veces hemos despreciado la palabra del Señor o la orden del Señor? Dios no quiere procesarte como a Jonás, pero Dios te ama. En el tiempo de Jesús habló de Lázaro y el rico. Y le dijo el rico: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y pase de este lado y me deje. Y Abraham le dijo: hijo mío, no podemos pasar para allá. Jonás no había nacido el cordero aquí, pero ya con Lázaro y el rico ya estaba el cordero. Es en esta vida, hermano. Es en esta vida. No creas que Dios te va a dar una oportunidad como a Jonás. Dios le dio la oportunidad solo para mostrar cuán grande es su misericordia. Pídele perdón al Señor. Padre, perdóname por todas las veces que me he rebelado, por todas las veces, Señor, que te he desobedecido, que he sido apático, negligente, omiso, que he hecho mi voluntad, Señor, que me he opuesto a lo que tú deseas hacer. Dígaselo. Me has dicho que haga y a veces no lo he hecho. Perdóname, Señor. Quebranta mi corazón, Señor, bendito Dios, para que yo pueda, Señor, agradarte y serte obediente en todo momento, Señor. Padre mío, bendikiriba soja, raba, quita, raba, saya. Ten misericordia de mí, dile hermano, dile hermana. Ten misericordia de mis padres, de mi matrimonio, Señor, de mis hijos, de mis parientes, Señor. No sea que yo he dado mal testimonio, Padre mío, y mi falta de fe o mi falta, Señor, de un buen testimonio, Padre, no ha ayudado a que ellos lleguen a ti. Perdóname, Señor, yo quiero ser obediente, quiero agradarte en todo, Señor.
Por favor, perdóname, Padre, que yo pueda entenderlo y que no se me olvide que cuando tú dices que se tiene que hacer algo, se haga, Señor. Que no sea yo rebelde, Señor, a tu palabra. Que no sea rebelde, Señor, bendito Dios. ¿Yo quién soy para juzgar lo que tú ordenas, Señor? Si mi mente es tan pequeña, Padre mío, para poder entender, Señor, tus deseos, Señor, o tus planes, mi Rey. Mis ojos son cortos, Señor. ¿Cómo me voy a atrever a juzgar tus órdenes, Señor? Perdóname, Padre, porque a veces no comprendo y juzgo rápidamente y juzgo injustamente, Señor. Perdóname, mi Rey. Hoy te entrego mi corazón. Dígale, hermano, dígale, hermana, te entrego mi corazón. Reina Él. Me quito del trono de mi corazón, pero ocupa tú ese lugar, Señor. Reina en mi vida, en mi familia. Por favor, te lo pido. Salva a mis hijos, dígale, hermano. Salva a mis padres, mis parientes, Señor. Usa mi vida, Padre, para agradarte, para bendecirte, Señor. Por favor, mi Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Levante su mano. Señor, gracias. Si tú le has pedido perdón genuinamente al Señor, recibe el perdón de Dios. Padre, sopla, Señor, ese refrigerio, Señor, esa paz tuya, Señor, sobre nosotros, mi Rey. Recibimos tu perdón, Señor. Recibimos esa paz. Antes éramos enemigos, pero hoy somos, Señor, amigos, Padre. Estamos en paz contigo por medio de la sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Reciba la paz del Señor y acuérdese de obedecerle siempre, en todo momento. Es nuestro Dios, no es un humano, hermano. Es nuestro Dios santo y digno de obedecerle. Él nunca se equivoca. Él es perfecto. Tal vez no comprendemos, pero Él siempre tiene la razón. Gracias, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia. Y al pueblo de Dios decimos amén y amén. Les recordamos, día sábado, 2 de la tarde, el servicio de varones, hermanos. Aquí los esperamos. Sea obediente. Ya sea que usted quiera venir en su carrito o tal vez quiera venirse en ballena. Eso ya es usted. Amén. El carrito viene más cómodo. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Vamos a orar por los alimentos, ¿vale? ¿Sí? Padre, oramos por los alimentos. Santifícalos, Señor. Bendito Dios, que sea el bienestar de nuestra vida. Bendice a la familia Flores, Padre, bendito Dios, lo que ellos han gastado sea por ti remunerado, Padre. Mira sus necesidades, Señor, extiende tu manto de misericordia. Y nuevamente te pedimos por la vida y la salud de mi hermano Adrián, Señor Estrada. Por favor, ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dígale, hermano, sánanos. Por favor, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.